желание. Это неправда, неправда. Вы ошибаетесь. Сталкеру нельзя входить в комнату. Сталкеру вообще нельзя входить в зону с корыстной целью. Нельзя, вспомните Дикобраза. Да, вы правы, я гнида, я ничего не сделал. В этом мире ничего не могу здесь сделать. И жене не смог ничего дать. И друзей у меня нет, и быть не может. Но моего вы у меня не отнимайте. Мне и так уж все отняли там. За колючей проволокой. Все мое здесь, понимаете? Здесь. В зоне. Счастье мое. Свобода моя, достоинство, все здесь. Я ведь перевожу сюда таких же, как я, несчастных, замученных. Им не на что больше надеяться. А я могу, понимаете, я могу им помочь. Никто им помочь не может, а я гнида могу. Я от счастья плакать готов, что могу им помочь. Вот и все. Ничего не хочу больше. Да. А почему не вечно? Как вечная жизнь. Stalker comienza presentando a uno de los protagonistas, un stalker de esposa e hija, alguien que se encarga de guiar a personas a la zona que es la zona. Es un lugar desconocido en el cual, según se cuenta de forma rápida sin mucho detalle, que cayó un meteorito en este lugar, lo que provocó su abandono para ser inhabitable, siendo resguardado por militares. La parte de guía provocará un juego de perspectivas, pues se nos da a entender de algún modo que este guía fue encarcelado durante 5 años por llevar de excursión a personas dentro de la zona, razón de la preocupación por parte de su mujer, porque como no estarías preocupada si tu marido va a ir a un lugar abandonado en una incursión ilegal donde pueden incluso matarlo. Este guía es el encargado de llevar a otros dos protagonistas a la zona, el escritor, que se nos presenta como un escritor sin ideas, buscando inspiración mientras cuestiona la veracidad sobre la zona, haciendo preguntas existenciales mientras pone en duda la realidad de un lugar que cumple tus deseos más íntimos. Después está el profesor, un científico, sus razones para dirigirse al lugar son científicas sobre una especie de curiosidad sobre este fenómeno, pues el profesor ve la zona como un lugar demasiado poderoso que puede otorgar poderes indeseados en manos equivocadas.
Podríamos decir que con esto se crea un grupo, un stalker, guía amante de la zona que de hecho ve a la zona como algo más, como un lugar sagrado, religioso, teniendo una fe profunda por esto, mientras que el escritor y el profesor cuestionan si esto es realmente lo que es, cuestionando la esperanza del guía, provocando divisiones de pensamientos entre lo que realmente ocurrirá. El escritor duda de la realidad de este lugar, pero sobre todo sus capacidades reales, pues teme en parte de lo que este lugar puede revelarme de sí. El profesor nuevamente ve todo esto desde una perspectiva científica, asimilando los peligros de una capacidad tan poderosa de control, de cumplir los deseos más íntimos, en parte asumiendo las consecuencias de lo que podría suceder en caso de que se corra la voz y un poder tan alto caiga en manos equivocadas. Entonces el profesor se nos muestra al final de la película que trae una bomba de 20 kilotones, con intención de detonar la zona, cosa que el stalker trataría de evitar a toda costa, sucediendo la división de perspectivas lo antes dicho, las dudas existenciales del poder real de la zona, además nombrando la historia de Puerco Espín como ejemplo de lo que puede ser en realidad la zona. Pero ¿quién es Puerco Espín? Puerco Espín era un stalker anterior al del film, que es mencionado en múltiples ocasiones. Puerco Espín llevó a su hermano a la zona, pero su hermano falleció ahí, entonces decidió entrar en la habitación donde supuestamente los deseos más profundos se cumplen. El objetivo de Puerco Espín era en realidad otro, pues no deseaba conscientemente dinero, pero la habitación continuaba dándole riquezas de todo tipo, lo que llevó a una duda existencial, dándose cuenta que quizás su verdadero deseo no estaba relacionado con la vida o el amor a su familiar fallecido, sino con algo material, lo que lo llevó a suicidarse. Esto sirve como una subtrama que lleva a las dudas existenciales sobre lo que puede hacer realmente la zona, pues el destino de Puerco Espín lleva a preguntas sobre la responsabilidad real de los deseos humanos, pero sobre todo, si la zona realmente los puede cumplir de manera pues benevolente o no. En Stalker se usan bastantes diálogos filosóficos como la reflexión sobre nuestros deseos junto al miedo de la triste realidad posible de lugares con poderes como estos, pues dan lo más puro, todo con un precio, como el ejemplo de Puerco Espín, pues no se trata de lo que uno quiere, se trata de lo que realmente deseamos en un fondo oscuro, tocando el tema de la autocomprensión. El miedo de los personajes no es solo a la zona o a sus rarezas, sino a descubrir que lo que realmente desean en el fondo de sus corazones es diferente de lo que creen desear conscientemente. No sé si lo que quiero es bueno o malo, ni siquiera sé lo que quiero. ¿Es este mi deseo un reflejo de los deseos de otras personas? ¿Es realmente mi deseo? ¿Cómo se ve? El stalker tiene una fe extrema en la zona, viéndolo como un lugar sagrado, dando su vida sin importar los riesgos, como el riesgo de ser arrestado por llevar a otras personas ese un lugar abandonado en excursiones ilegales. Pero, ¿cómo desarrolló esta esperanza en la zona? Fue buscando sentido en un mundo caótico desesperante, pues su vida es un lugar caótico de colores grises, carente de esperanzas y lleno de sufrimiento. Entonces la zona se presenta como una salida u salvación de lo caótico del sufrimiento. Lo más probable es que la zona sea producto del pensamiento humano. En una época de fe primitiva, cuando el ser humano aún no se entendía, le parecía que las fuerzas desconocidas de la naturaleza eran algo más elevado que él. ¿Acaso no es así aún? Es posible que, en lo profundo, nunca hayamos dejado de temer a lo que no comprendemos. La ignorancia, esa vieja amiga, la incertidumbre, ese antiguo consuelo. Nos refugiamos en el misterio, nos aferramos a lo incognoscible, como si solo en ese abismo pudiera hallarse el sentido último de la existencia. ¿Qué es la zona, sino la proyección de nuestros deseos y miedos más ocultos? Ah, pero no olvidemos, la zona es mucho más que un simple eco de la mente humana. Es un espejo distorsionado, un lugar donde lo que anhelamos nos destruye, donde el deseo, en lugar de liberarnos, nos encierra en un círculo de ilusiones, sombras que nos engañan, nos atraen, y finalmente, nos consumen. La naturaleza misma de la zona parece querer burlarse de nuestra necesidad de control, de nuestra sed de respuestas. Nos invita a soñar con lo que más queremos, solo para arrebatárnoslo en el último instante, o peor aún, dárnoslo, y que eso se convierta en nuestra perdición. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a tal fuerza? ¿Cómo reaccionar ante una realidad que se niega a ser comprendida, a ser domada? Quizá la zona, sí, tal vez, no sea ni buena ni mala. Es lo que es. Un espacio neutro, indiferente, al que le hemos otorgado un significado que jamás tuvo. ¿No es así la naturaleza misma? Implacable, desinteresada, inabarcable. Le atribuimos intenciones, la dotamos de espíritu, de carácter, porque no podemos soportar la idea de que el universo sea indiferente a nuestra existencia. Pero no.
El ser humano, en su infinita arrogancia, pretende que todo lo que toca, lo que explora, debe tener un propósito para él. Debe ser algo. Un mensaje. Una prueba. ¿Por qué no puede ser simplemente nada? Tal vez, la zona se ríe de nuestras preguntas porque nunca hubo una respuesta. El hombre antiguo levantaba su mirada al cielo y veía dioses. Hoy, en nuestra era de conocimiento, seguimos viendo dioses, pero los llamamos de otro modo. La ciencia, la lógica, el destino. Queremos respuestas absolutas, definitivas, queremos el orden, la coherencia, qué ironía. Nos olvidamos de que lo caótico, lo inexplicable, también tiene su lugar en el cosmos. Así que volvemos a la zona, un terreno donde lo absurdo reina, donde el deseo se convierte en una trampa mortal, donde lo que más tememos es encontrarnos a nosotros mismos. Y al final, ¿no es eso lo que siempre ha sido? La zona no es más que un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen, retorcida, incompleta, inabarcable. Nos hace enfrentarnos a lo que no queremos ver, nos pone cara a cara con nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos retiramos? ¿Destruimos la zona? ¿O nos entregamos a ella, sabiendo que no hay respuestas? Porque, en el fondo, lo que tememos no es la zona en sí, sino lo que representa. La posibilidad de que nuestros sueños más profundos, nuestros deseos más ocultos, no tengan ningún sentido. Y que, en el vasto esquema de las cosas, seamos nosotros los que carecemos de propósito. Así es como termina. O quizás, como todo lo demás, esto nunca tuvo, y si seguimos avanzando en este sendero de pensamientos, nos encontramos con una paradoja aún más inquietante. ¿Es la zona una creación externa, ajena, o es simplemente una extensión de nosotros mismos? El hombre. Siempre proyectando su interior hacia el mundo exterior, siempre en búsqueda de ese reflejo que le permita justificarse, verse a sí mismo como parte de un todo coherente, pero la zona no es eso. Es el desorden. Es la fisura en el tejido de nuestra comprensión. Y nos recuerda, constantemente, lo pequeño que somos frente al vasto océano del misterio. Nos gusta pensar que hay una verdad oculta, que debajo de todo este caos late un corazón de significado. Pero ¿y si no es así? El horror de lo incomprensible, lo neutro, lo que no puede ser categorizado. Nos confronta con nuestra fragilidad. ¿Qué más podemos hacer ante eso, sino crear historias, religiones, mitologías para llenar esos vacíos? ¡Cuidado!, parece decir la zona, burlándose con su silencio eterno. Tal vez sea así como siempre ha sido, el ser humano, enfrentado a lo desconocido, no puede evitar tratar de domesticarlo, de hacerlo suyo. Pero la zona no se deja domar. Nos ofrece todo y nada al mismo tiempo. Nos invita a desear, nos incita a soñar, y justo cuando pensamos que hemos comprendido algo, nos deja con las manos vacías. Una poética del vacío. No hay nada más trágico y, a la vez, más bello que la búsqueda de sentido en un lugar que se niega a ofrecerlo. La zona es ese espacio liminal, donde el sentido se deshace, donde las reglas conocidas ya no aplican. Pero, curiosamente, no es completamente hostil. No nos mata, no nos castiga, simplemente nos observa, indiferente. Es el ser humano quien llena ese vacío con sus propios demonios. ¿Y entonces? Si la zona es el espejo de nuestra psique, si es nuestra mente la que la moldea, ¿qué dice eso de nosotros mismos? Qué oscuro es nuestro deseo, cuán retorcida nuestra alma, si lo que buscamos en el fondo es nuestra propia perdición. Deseamos, anhelamos, pero lo que pedimos nos destruye, porque no sabemos realmente lo que queremos. ¿Acaso no es ese el mayor de los castigos? Obtener exactamente lo que se pide, y descubrir que no era lo que se necesitaba. El problema de la zona no está en sus enigmas, sino en lo que revela de quienes la transitan. Nos promete que nuestros deseos más profundos serán satisfechos, pero no nos advierte que, al final, lo que más tememos es confrontar la verdad de esos deseos. ¿Realmente estamos preparados para ello? ¿Quién puede soportar la claridad absoluta, la transparencia de su propio corazón? El silencio, ese silencio que grita. Porque, al final, lo más aterrador no es lo que encontramos en la zona, sino lo que dejamos allí. Nuestras ilusiones rotas, nuestras esperanzas malditas. Somos nosotros los que proyectamos el terror sobre ese espacio en blanco, porque necesitamos que la zona sea más que lo que es. Necesitamos que sea un reflejo de nuestra propia lucha interna, de nuestro conflicto con la realidad. Y entonces llegamos a la pregunta final, ¿es posible que, al intentar descifrar la zona, lo que realmente estemos haciendo sea intentar descifrarnos a nosotros mismos? Un viaje al interior disfrazado de exploración exterior. Porque en el corazón de cada enigma hay un reflejo de quien lo contempla.
Y tal vez la zona, en su aparente vacío, no es más que un lienzo donde pintamos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras frustraciones, pero espera. Aún no hemos terminado. No, esto no puede terminar aquí, porque la zona es, en sí misma, el ciclo eterno de la pregunta. El lugar donde siempre volvemos, porque no podemos soportar la idea de que no haya nada más allá de nosotros. Porque necesitamos creer que hay algo más allá de este caos, más allá de esta incertidumbre, algo que, finalmente, dé sentido a nuestra existencia. Pero quizá la zona, en su infinita indiferencia, nos esté enseñando otra lección, que el sentido no está ahí fuera, sino dentro de nosotros. Y que es nuestra responsabilidad crearlo, o dejarlo desvanecer. Así concluye el viaje, o tal vez solo sea el comienzo de otro. Porque, en el fondo, todo esto no es más que una proyección de nuestra mente, un eco de nuestra propia incapacidad para aceptar que, a veces, el universo simplemente es. Sin razón, sin propósito. ¿Qué esperas encontrar cuando todo parece perdido? ¿Acaso no sabes que la fe es solo un eco en un abismo de incertidumbre? ¿Crees que ese eco puede salvarte? ¿De qué estamos hechos, si no podemos ni siquiera enfrentarnos a nuestros propios sueños? ¿Es más fácil cargar con la insatisfacción que enfrentar la posibilidad del error? ¿Lo que deseamos es lo que creemos en realidad? ¿Qué significa desear algo si no estás dispuesto a pagar el precio? El stalker se aferra a su creencia total de que la zona tiene un propósito, pero, ¿y si no lo tiene? ¿No es la familia un milagro más tangible que la zona misma? ¿Qué valor tiene un guía que se pierde en su propio camino y creencias? Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la conclusión final? Al final, todo termina de la forma en la que debe terminar, ¿verdad? Este es el final del recorrido, espero que hayas disfrutado de observar este guión cancelado del vídeo, probablemente suba más, así que pueden esperarlo si lo desean. Sacrificaré todo mi espacio para exportar esto en 1080p a 60 fotogramas, para que tengan una experiencia buena. Gracias por observar esto y estar hasta el final del viaje. Esta película, la verdad, me hizo cambiar muchas cosas o pensamientos, podría decirse que me cambió cierta parte de la vida. En fin, gracias por ver, este video es más serio, filosófico, todas esas cosas. Los siguientes quizás lo sean, serán guiones del estilo